Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Skoda Fabia. Como corresponde a un automóvil producido por la empresa VW, la calidad de construcción de la carrocería es excelente y la ergonomía del interior es casi impecable, ajustada a la clase. Pero aún así, a pesar del aspecto ceremonial de la pintura, la corrosión siempre está cerca. Preste atención a las puntas de las alas donde se unen con los parachoques, la parte inferior de las puertas y los cojines debajo de las molduras. Y el capó de cara empinada también se está oxidando a lo largo del borde delantero, justo encima del cromo de la parrilla del radiador que se está descascarando lentamente. En casos más avanzados, la corrosión se puede encontrar en el marco del parabrisas y en los arcos traseros. Y si la protección de plástico de los bajos está dañada o falta por completo, las costuras de los bajos y los umbrales también corren peligro. Por cierto, la cantidad de elementos aerodinámicos en la parte inferior recuerda a otros superdeportivos. Dos grandes paneles cubren completamente los pisos, un maletero sólido en el compartimiento del motor en la parte delantera y un esquí desarrollado en el parachoques trasero en la parte trasera. El resultado de este desarrollo aerodinámico es un ruido bastante tolerable en el habitáculo con una ausencia casi total de aislamiento acústico. En realidad, los principales problemas están relacionados con el interior y ya han sido nombrados. Además, el recurso del generador Valeo es francamente corto, a veces dura menos de 150.000 kilómetros y, tras superar los vados de la ciudad, puede fallar casi de inmediato. Los paneles de las luces traseras también suelen fallar. El arnés del tablero se daña principalmente por los instaladores de alarmas y música. El automóvil a menudo se toma sin sistemas estándar y esos mismos maestros están ocupados con este tipo de trabajo. El sistema de gestión del motor y el cableado del compartimento del motor son generalmente fiables, excepto que los ventiladores del radiador, después de 5 años de vivir en atascos, tienen huecos muy grandes y pueden fallar. La suspensión del coche tiene un diseño muy sencillo, puntal McPherson delante y barra de torsión detrás. Y básicamente no hay nada que romper allí. Los soportes de las columnas delanteras en la versión PPD, paquete para carreteras en mal estado, son muy fiables, al igual que los amortiguadores. Los daños en los silent blocks y en la rótula de la palanca suelen ser el resultado de impactos graves. Los hubs tampoco fallan por sí solos. Todo en la parte trasera es literalmente para siempre. 2 bloques silenciosos de la viga pueden sobrevivir al automóvil, a menos que el propietario conduzca por un camino de tierra con la carga completa. Los frenos también son sencillos y agradables con una buena combinación de comodidad y fiabilidad. No te preocupes por los tambores traseros, funcionan muy bien, es solo la unidad ABS la que nos decepciona. Su algoritmo inicial no es el más exitoso en casi todos los automóviles, frenada muy débil en las curvas y liberación fuerte de la frenada en los baches. Todo tipo de firmware personalizado, que los propietarios instalan en los servicios de garaje con la esperanza de cambiar la naturaleza del bloque insidioso, a menudo conducen a su falla. La dirección es ideal si existe una versión sin asistencia eléctrica, pero este tipo de coches prácticamente nunca se encuentran. La mayoría de los automóviles tienen un sistema de dirección asistida eléctrica, una combinación de una cremallera hidráulica convencional y una bomba eléctrica. El material de sellado y el no tan exitoso aceite fallan. Después de 5 o 6 años y un kilometraje de 90 a 100.000 kilómetros se contaminan gravemente y la bomba comienza a aullar. Según la normativa, no es necesario sustituirlo, pero es mejor hacerlo inmediatamente, ya que el aceite está a la venta, pero cualquier líquido compatible con pentosina servirá. Al sustituirla por cilindrada, solo se necesitará 1 litro y hay muchas posibilidades de que la bomba eléctrica siga funcionando durante mucho tiempo. Si escuchas persistentemente los aullidos, la bomba se apagará periódicamente y eventualmente se apagará por completo. Además, para la empresa, lo más probable es que el bastidor también falle, los productos de desgaste de la bomba entrarán en los sellos. El propulsor eléctrico apareció en los coches rediseñados,
pero es relativamente raro y no se ha visto en ningún problema particular. Probablemente valga la pena prestar atención al cableado, como ocurre con otros dispositivos similares. La mayoría de los Fabias tienen transmisiones manuales y en términos de confiabilidad son muy buenas. Al fin y al cabo, su mecánica es bastante buena, salvo que con motores 1.2 TSI y cajas de cambios 1.6 alcanzan su umbral de resistencia. Pero con 1.4 ya no hay problemas. Ya se ha mencionado varias veces el robot DSG DQ200 de 7 velocidades con embrague seco. Es mejor no comprarlo, incluso teniendo en cuenta el hecho de que el Fabia solo tenía versiones posteriores de esta transmisión automática y solo en combinación con débiles motores 1.2 TSI. Pero el TF60SN automático hidráulico Aisin, también conocido como 09G en la nomenclatura VW, con motor 1.6 demostró ser excelente. Eso sí, porque esta caja fue diseñada originalmente para motores mucho más potentes. E incluso teniendo en cuenta el inútil sistema de refrigeración con intercambiador de calor y termostato a 105 grados centígrados, dura mucho tiempo y es muy fiable. Es cierto que si se sacude, es poco probable que se pueda curar por poco dinero. La mayor parte de los motores del Fabia son motores 1.4 MPI y 1.6 MPI de 4 cilindros con inyección distribuida. Son muy similares, pertenecen a la misma familia. Pero, sin embargo, el 1.6 más nuevo tiene transmisión por cadena de distribución en lugar de correa. Y la cadena en este caso es una opción mucho menos preferible, su recurso es poco predecible, de 80 a 160.000 kilómetros, y la correa corre de manera constante durante 90.000 de reemplazo en reemplazo y rara vez falla. La vida útil del grupo de pistones de los motores 1.4 es consistentemente alta, a menudo superior a 250.000 kilómetros, y también hay ejemplos de 350 más. El apetito graso no es infrecuente, normalmente como resultado de un grave subcalentamiento debido a un termostato defectuoso o de un sobrecalentamiento al conducir en atascos. Esto se expresa claramente después de 120.000 kilómetros en un buen tercio de los motores de la población. Las razones son bastante simples y fáciles de eliminar: sellos de válvula, un sistema de ventilación del cárter con una válvula PCV rota y, como resultado, coquización de los anillos del pistón. Si cambia la válvula a tiempo y controla el funcionamiento de la ventilación, las posibilidades de funcionamiento normal son buenas. Los motores están decepcionados por la opinión de que no son reparables. Realmente no tienen cambios de tamaño estándar, ni pistones, ni anillos de pistón, y hay matices en el proceso de reensamblaje. Sin embargo, los motores se pueden reconstruir perfectamente y no siempre es necesario cambiar el tamaño. La calidad del material del bloque es muy alta e incluso con un kilometraje de 200.000 km. El desgaste no supera uno o dos grupos de tamaño. Los motores 1.4 tienen el mejor grupo de pistones posible para Fabia. El 1.6 tiene pistones más cortos en forma de T y existen todos los problemas familiares para los propietarios de Polo Sedan con motores de la serie CFNA, ligero roce de cilindros y pistones, desgaste rápido de válvulas e incluso la cadena hace ruido y a veces salta, especialmente en las versiones con la vieja cubierta delantera del motor y el tipo antiguo de cadena y tensores. Los principales problemas de los motores son el termostato, la mala calidad de las juntas y retenes, el calentamiento muy lento y las dificultades para elegir el aceite. Para recorridos cortos, se recomiendan aceites con una viscosidad de SAE 30, pero si el automóvil se asienta mucho en atascos, entonces es mejor llenar SAE 40 o incluso SAE 50. Los muñones del cigüeñal muy estrechos y la baja presión de aceite de funcionamiento lo hacen sensible a la viscosidad. Pérdida. Además, los radiadores son bastante débiles y se ensucian con facilidad. Además, las normas para la sustitución de bujías provocan el fallo de las bobinas de encendido individuales, que es un consumible. El sistema de gestión del motor del 1.4 Magneti Marelli 4HV puede ser un poco complicado y difícil de diagnosticar.
Los motores son muy sensibles a la contaminación de la presión de la válvula de mariposa y de la bomba de combustible. Se utiliza un sistema de potencia sin línea de retorno. La bomba de combustible, por cierto, es francamente bastante débil. A menudo se reemplaza por voz en los modelos VAZ y parece que es un buen reemplazo para la original. El diseño de los motores 1.2 de 3 cilindros, que son líderes en popularidad, tiene mucho menos éxito. La cadena de distribución aquí es casi la misma que en los motores 1.6, pero está más cargada debido a la presencia de un eje equilibrador. Su recurso es constantemente inferior a 100.000 kilómetros, lo que suele ser una gran sorpresa para los propietarios. Además, el motor es íntegramente de aluminio, con casquillos recubiertos de nicasil. Utiliza nicasil duradero, y no alusil, como otros fabricantes, pero tiene problemas, especialmente si los anillos del pistón están destruidos, lo que, lamentablemente, sucede. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el apetito de aceite se debe a la presencia de anillos y su fuerte desgaste. La selección de materiales para los anillos por parte de los diseñadores no fue muy exitosa y los pistones simplemente rozan la capa dura del cilindro. Por alguna razón, la mayoría de los propietarios de automóviles VW y Skoda creen que el consumo de aceite del motor es normal y los empleados del servicio de automóviles están de acuerdo con ellos. Pero si agrega aceite de manera persistente, el motor se desgastará y luego el cigüeñal girará y el motor irá a la basura. Sorprendentemente, por si acaso, el fabricante incluso produce tamaños de reparación para pistones, aunque pocas personas se comprometen a afilar nicasil, y el precio de los tamaños de reparación es elevado. Durante las revisiones a menudo instalan manguitos de VAZ. La temperatura de funcionamiento del motor 1.2 también es alta, pero solo se calienta en los atascos. El termostato también falla. Los problemas con el acelerador son casi los mismos que en los motores 1.4 y 1.6, pero aquí el sistema de control del motor tolera más fácilmente la contaminación leve. Por cierto, la vibración en un motor de 3 cilindros a menudo no se duplica, sino signos del final de la correa de distribución. Debido a los impactos, la chaveta del eje equilibrador se corta. Con el aceite, las características son las mismas que las de los hermanos mayores, e incluso la carga en las camisas es mayor. En general, es necesario controlar la calidad y la presión del aceite. Al menor signo de falta de presión, mide y busca la causa. Si los compensadores hidráulicos golpean, detenga inmediatamente el funcionamiento y diríjase al centro de servicio. Por cierto, con un motor de este tipo el coche no calienta bien, incluso si el termostato está en pleno funcionamiento, pero la carga es pequeña. Por ejemplo, en el ciclo urbano, durante un ralentí prolongado. Los motores más recientes del 1.2 TSI turboalimentado y del 1.4 TSI del Fabia RS tienen los mismos problemas con la cadena de distribución, y en el 1.2 se vieron agravados por un error de diseño. A menudo, la vida útil de las cadenas en los primeros coches de producción se redujo. No exceder los 30 a 50.000 kilómetros. En cuanto a calefacción, termostato, acelerador, etc., el conjunto de problemas es similar. El apetito por el aceite en el motor 1.2 es débil, las dificultades con las camisas son raras, pero luego hay problemas adicionales asociados con el sistema de sobrealimentación, el bajo recurso de la bomba de inyección de combustible, la sensibilidad a la calidad del combustible, la contaminación de los inyectores, las averías de las turbinas, especialmente en automóviles fabricados antes de 2013, y fallos del sistema de intercooler de aire. Pero la tracción es excelente y el motor es muy económico. El motor 1.4 tiene un sistema de sobrealimentación mucho más complejo y es propenso a quemarse los pistones, pero es poco probable que esto detenga a alguien que quiera un Fabia RS. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Skoda Fabia. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.